Bueno, buenas noches alumnos. Voy a hacer este video para ayudar a la comprensión. Esta mañana en la clase virtual estuvimos discutiendo todas las características, lo que nos faltaba discutir de soluciones reguladoras, cálculo del pH al cual regulan cada una de las soluciones reguladoras, aquellas de rango que regula pH ácido y la otra que regula pH básico, los dos extremos. Y analizamos el caso de los agregados, como el efecto regulador de una solución reguladora se mantiene en la medida que el pH varía muy poco ante agregados. Entonces estuvimos trabajando con los agregados. Por tanto, para eso, fíjense ustedes, aquí estuvimos trabajando, recordando un poco qué pasaba con el pH de un ácido débil, con esta concentración, todos a 25 grados, que nos daba esta concentración de iones hidróneo, me daba un pH básico. Luego, lo mismo con la base débil, nos daba una concentración de pH de este valor y el pH obviamente tenía que ser básico. También está en esta tabla los valores de pH de una solución de ácido acético 100 veces más diluida que la anterior, lo mismo una base 100 veces más diluida con la anterior, demostrando acá que el grado de disociación va a ir aumentando, tal como nosotros lo estuvimos discutiendo. Y yo planteé esto, de que cuando aumenta la dilución de una solución de un electrolito débil, aumenta el grado de disociación. Luego trabajamos aquí el caso de la solución de acetato de sodio, que es una solución de una sal que sufre hidrólisis y por lo tanto nos determina un pH de tipo básico, porque esta sal tiene un anión proveniente de un ácido débil, o sea, es la base conjugada del ácido débil de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, y si la concentración es 0,1 molar, nos da aquí una dada concentración de protones y un dado pH. Lo mismo el caso de la solución de cloruro de amonio, que es una solución que sufre hidrólisis ácida porque el catión proviene de una base débil. El ion amonio es el ácido conjugado de la base débil de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry. Y para esta concentración de sal calculamos la concentración de protones y nos da un pH ácido, ¿sí? Hasta ahí entonces trabajamos electrolitos débiles, sales que se hidrolizan siempre separados. Cuando trabajamos ya el par regulador para, por ejemplo, que regule a pH básico, entonces mezclamos acetato de sodio con ácido acético. Fíjense que cuando mezclamos acetato de sodio con ácido acético, el pH de la solución es 4,75. Lo mismo el caso de una solución que regula pH básico. Este par regulador me va a regular a un pH, en este caso en el acetato de sodio ácido acético el pH es ácido y es mayor el pH que cuando el ácido está solo, digamos, cuando no está mezclado con la sal. Lo mismo el caso del buffer, del par regulador cloruro de amonio, hidróxido de amonio. Recuerden cuál era la definición de solución reguladora. Para estas concentraciones de ácido y sal nos da una determinada concentración de protones que implican un pH básico de 9,26. En ese caso nosotros hemos calculado el pH del par regulador, teniendo en cuenta que su función era regular el pH, mantener el pH y evitando siempre grandes variaciones. ¿Qué es una gran variación? Para que un par regulador, el máximo grado de variación que se le puede esperar a en una solución reguladora, siempre tiene que estar ese máximo por debajo de la unidad. Así que regula pH 4, cuando yo le agrego un ácido no puede bajar a 3, o cuando yo le agrego una base no puede subir a 5. Sí regula pH 4, o sea, el máximo admisible siempre tiene que estar por debajo de la unidad. O sea, variar una unidad de pH significa que ese par regulador no está funcionando adecuadamente. Y luego hicimos agregados. Primero un agregado de ácido
para el par regulador que regula pH ácido y luego para el par regulador que regula pH básico. Lo mismo hicimos para el agregado ahora de hidróxido de sodio para el par regulador que regula pH ácido y en este caso el agregado de hidróxido de sodio pero para el par regulador que regula pH básico. Entonces vamos a ir trabajando. Ahora les voy a mostrar con la pizarra qué pasa cuando tengo una solución reguladora de ácido acético acetato de sodio con ese pKa, que es el pKa correspondiente a la constante del ácido. Tenemos entonces la disociación del ácido, la disociación total de la sal, porque siempre trabajamos con sales solubles, y como esta sal que nosotros utilizamos sabemos que el anión es la base conjugada del ácido débil, el anión acetato se hidroliza y nos da hidrólisis básica y por supuesto el agua. Acá vamos a tener en cuenta entonces la Ka, la expresión de la Ka del ácido acético. No conviene calcular la KH, y vuelvo a insistir, porque es prácticamente lo mismo. Se podría decir en términos generales que la KH es la inversa de la Ka, entonces no nos conviene trabajar con la constante de equilibrio de hidrólisis, sino con la constante de disociación del ácido. En este caso, fíjense, con la expresión de la constante de disociación del ácido, yo apliqué logaritmos negativos a ambos lados de la igualdad, voy operando matemáticamente, aplicando propiedad del logaritmo y obtengo la expresión del pH en función de ¿qué? Igual a ¿qué? A pKa, que es constante a una determinada temperatura, más el logaritmo de la concentración de acetato sobre ácido acético. En este caso sabíamos que la concentración acá fíjense, la concentración de tanto del ácido como de la sal es igual. Acá podemos decir que esto se simplifica, nos va a quedar 1, el logaritmo de 1 es igual a 0 y el pH al que regula este par regulador es 4,75. Sabemos que tenemos todas estas especies en el sistema: ion acetato, ion sodio, ácido acético, oxidrilos, iones hidróneos. Entonces nuestro balance de masa, como yo lo advertí en la última clase, va a ser, se plantea la concentración de acetato más ácido acético. Ahora, la concentración de acetato proviene de la disociación de la sal fundamentalmente, no de la disociación parcial del ácido débil, sino de la disociación total de la sal. Por lo tanto, la concentración de acetato va a ser igual a la concentración de la sal más la concentración del ácido. ¿Sí? Entonces tenemos que en el balance de masa consignar también la concentración de ion sodio, que es el contraión, el catión de la sal, contraión de la sal, que es igual a la concentración de acetato. Pues yo tengo de acetato de sodio 0,1 molar, tengo 0,1 molar de sodio, de ion acetato. Entonces, y en el balance de carga, y eso lo expresamos claramente, que por solución reguladora se podía despreciar la concentración de iones hidróneo y la concentración de iones hidróneo y de iones oxidrilo. Y nosotros planteamos eso porque decíamos, bueno, una solución reguladora como esta, que regula pH ácido, por ejemplo pH 4, un pH 4 o 4,75 como finalmente salió, implica una concentración de iones hidróneo de 1 por 10 a la menos 4, frente a la concentración de sodio que es 0,1 molar. Entonces ahí podemos despreciar la concentración de iones hidróneo frente a sodio. Y lo mismo podemos hacer con acetato y oxidrilo. ¿Por qué? Porque si regula pH 4, quiere decir que el pOH es 10, y si es 10 quiere decir que la concentración de oxidrilo es 1 por 10 a la menos 10, que es mucho menor a la concentración de acetato. Porque siempre trabajamos con pares reguladores con concentraciones relativamente altas, 0,1 o entre 0,1 y 1 molar. Entonces esto es válido, puedo despreciar oxidrilos, tanto oxidrilo como iones hidróneos, me queda entonces de balance de masa que la concentración de ion sodio es igual a acetato, lo que ya sabía, que va a ser igual a 0,1 molar. Voy al balance de carga y sé entonces que acetato, la concentración de acetato
es igual a la concentración de la sal. Por lo tanto, la concentración de ácido acético es igual a 0,1 molar. Con estos datos me voy a la ecuación de Henderson-Hasselbalch y calculo perfectamente mi pH, el pH que regula el buffer. Bien, ahora fíjense qué va a pasar cuando yo agrego un ácido. Cuando yo agrego un ácido, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo que prestar atención a las ecuaciones de equilibrio, porque es ahí donde yo puedo intervenir. Si yo no voy a intervenir en la disociación total de la sal, ni la ecuación de disociación del agua, no. Voy a intervenir en estos dos equilibrios. Entonces, cuando agrego ácido, vemos que el equilibrio se desplaza hacia los reactivos porque estoy agregando más producto y por lo tanto, como consecuencia, aumenta la concentración de ácido acético y disminuye la de acetato. Una cuestión que tengo que aclarar de entrada, siempre, una vez que yo preparo el buffer, yo sé que la concentración de acetato y ácido acético se mantienen constantes. Siempre esto tiene que ser algo que tienen que tener en cuenta ustedes, perdón, ahí se me chispoteó. Tienen que tener en cuenta que siempre para un buffer, una vez preparado, la concentración de ion acetato más la concentración de ácido acético es constante, ¿sí? Entonces, pero en este caso eso es la suma, pero independientemente, en este caso cuando agrego ácido, la concentración de ácido acético aumenta y disminuye el acetato. Con respecto al otro equilibrio, cuando yo agrego ácido, como se combina con los oxidrilos, voy sacando producto del equilibrio, lo altero, el equilibrio reacciona desplazándose hacia los productos para compensar el efecto, con lo cual se cumple también que la concentración de ácido acético aumenta y la de acetato disminuye. Cuando voy a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, como yo sé que la concentración de acetato disminuye y la de acético aumenta, este cociente va a disminuir. El valor de la pKa es constante, entonces necesariamente el pH va a disminuir, lo cual es lógico. Ahora vamos a un cálculo concreto. Fíjense aquí. Cuando yo agrego, ahora vamos a ver el cálculo. A ustedes se les va a pedir qué pasa con el pH cuando hay una pequeña agregada. Siempre la solución reguladora va a mantener su acción ante pequeños agregados. Siempre es así. Nunca no le puedo agregar 1 litro de ácido clorhídrico porque destruyo el efecto regulador. Entonces acá, fíjense, yo le voy a agregar 1 mililitro de ácido clorhídrico. Sé que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Sé ahora que el volumen total de la solución, que es 100, y ahora se transforma en 101, considero que no hay dilatación ni contracción de volumen, que los volúmenes son aditivos. Entonces vuelvo acá a recalcular las concentraciones de ácido acético que tenía y de acetato también, le recalculo porque hay una dilución, aumenté el volumen, aunque sea poco lo aumenté. La concentración de ion cloruro también se recalcula porque al agregar 1 mililitro a los 100 mililitros que había hay un efecto de dilución. Entonces la concentración de cloro que va a estar presente en la solución va a ser igual a 9,9 por 10 a la menos 3. Entonces acá yo en el sistema, ¿qué tengo? Tengo ion acetato, tengo ácido acético, tengo ion cloruro, tengo ion sodio, tengo iones oxidrilos, tengo iones hidronio y todo eso lo tengo que hacer jugar. El balance de masa va a ser como siempre, concentración de acetato más ácido acético. En este caso va a ser la suma de estos dos valores, 0,099 más 0,099, 0,198. Acá lo voy a poner para que no se olviden que ahora las concentraciones de acetato y ácido acético son 0,099 molar. ¿Sí? La concentración de sodio va a ser igual a la de acetato, es 0,099. Entonces ahora en el balance de carga yo tengo que tener en cuenta que ahora tengo ion cloruro jugando. Pero también tengo en cuenta que la solución reguladora permanece. Entonces puedo
despreciar tanto concentración de iones hidróneo como oxidrilo. Entonces me queda que ahora la concentración de acetato se reformula, va a ser igual a la concentración de sodio menos la concentración de cloruro. Entonces la concentración de acetato, de ion acetato, ahora es 0,0891 molar. Quiere decir que disminuyó, tal como surge del análisis de equilibrio. Disminuyó el acetato y ahora lo puedo probar con números, ¿sí? Y la concentración de ácido acético ahora, sabiendo que la suma es constante, la concentración de ácido acético va a ser 0,198 menos la nueva concentración de acetato. Fíjense que ahora tengo una nueva concentración de acetato debido a que al agregar el ácido intervino sobre los equilibrios. Entonces ahora mi nueva concentración de ácido acético es 0,1089. Aumentó la concentración de ácido acético y disminuyó la de acetato. Vuelvo a calcular el pH y ahora el pH me sale menor, tal como yo hice el análisis recién en forma teórica. En forma teórica dije acá que el pH tiene que disminuir ante pequeños agregados de ácido. Entonces el pH me da 4,66. Cuando calculo mi delta de pH, me da que disminuyó aproximadamente en la segunda cifra decimal y hay una variación del pH de un 1% perfectamente admisible para una solución reguladora. Ahora vamos a ver aquí qué pasa con una solución reguladora de hidróxido de amonio, cloruro de amonio, 0,1 molar ambos. El pK a su vez 4,74. Planteo los equilibrios de nuevo, la disociación de la base, la disociación parcial de la base débil, la disociación total de la sal, la hidrólisis del catión, que es el ácido conjugado de la base débil, que me da una hidrólisis ácida. Y ahora fíjense y el agua, por supuesto. Voy a tomar también igualmente la K sub B, voy a expresarla ahora en función de logaritmos negativos para obtener la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Voy aplicando logaritmos a ambos miembros de la igualdad. Con las propiedades de logaritmo finalmente me da que el pOH es igual a pK sub B más el logaritmo de este cociente, concentración de ion amonio sobre concentración de hidróxido de amonio. Entonces ahora veo en el balance de masa nuevamente va a ser la concentración de amonio más hidróxido de amonio, va a ser igual a la concentración de la sal más concentración de la base. Ahora la concentración de ion amonio, vuelvo a recordar, es lo que me provee la sal, no la disociación del ácido. Incluso es más, la presencia de ion amonio que por el agregado de la sal va a intervenir en este primer equilibrio de la disociación de la base débil y va a reprimirla necesariamente. Entonces por eso es que cuando yo tengo hidróxido de amonio solo, fíjense ustedes cómo era el pH, era 11,1. Cuando yo le agrego hidróxido de amonio más cloruro de amonio, el pH baja. O sea que reprime la hidrólisis, la disociación de la base. Con ese criterio voy planteando mi balance de masa, considero el cloruro, la concentración de ion cloruro, 0,1 molar igual que la sal, acuérdense que de cloruro de amonio tenía 0,1 molar. En el balance de carga hago lo mismo de siempre, acuérdense que aquí como las especies que había es amoníaco, hidróxido de amonio, es lo mismo, amonio, cloruro, ¿qué más tenemos? Iones oxidrilo, iones hidrónio, no se olviden. Entonces el balance de carga se plantea como siempre en cualquier solución reguladora. Simplifico la concentración de iones hidrónio, iones oxidrilo, y entonces de esa manera me va a quedar como conclusión del balance de carga que la concentración de ion amonio igual a cloruro igual a 0,1 molar, que es la concentración de la sal. Por lo tanto, la concentración de ion amonio, aquí no lo voy a tachar para que no haya ¿saben qué? Confusiones, porque antes se tacha lo que se desprecia, acá no estamos despreciando.
Entonces aquí voy a recordar simplemente que por el balance de carga me da que la concentración de ion amonio es igual a la concentración de la sal y por lo tanto la concentración de hidróxido de amonio, la concentración de amonio igual a la concentración de la sal, entonces la concentración de hidróxido de amonio igual a la concentración de la base. Y eso me queda acá. Bueno, una vez sabiendo esto, aplico la ecuación de Henderson-Hasselbalch y aquí analizo, fíjense. Calculo la ecuación de Henderson-Hasselbalch y aquí calculo mi pOH y mi pH lo calculo, como saben ustedes, pK sub W menos pOH. Ahora, fíjense que en este sistema, cuando yo agregue un ácido, ¿qué va a pasar con el primer equilibrio? Como se combinan los iones hidróneo como los oxidrilos, consume productos, el equilibrio se altera, reacciona, desplazándose hacia los productos, va a aumentar la concentración de ion amonio y va a disminuir la de hidróxido de amonio. En el otro equilibrio va a ocurrir algo similar. Cuando yo agregue iones hidróneo, como estoy agregando más producto, el equilibrio se altera y reacciona desplazándose hacia los reactivos, con lo cual la concentración de amoníaco o hidróxido de amonio va a disminuir y la de amonio, de ion amonio, va a aumentar. Y eso lo vamos a revisar ahora con un agregado. Fíjense, ahora tengo este buffer que le agregué 1 mililitro de clorhídrico. Y ahora presten mucha atención. Como le agrego 1 mililitro de clorhídrico, sé que el volumen total es 100.000 más 1 mililitro. Ese volumen, los volúmenes, aquí vamos a agregar volúmenes aditivos. O sea, estamos considerando que no hay contracción ni dilatación de volumen. Eso es muy importante que lo marquemos. Por ejemplo, eso también pasaba acá con el caso anterior. Volúmenes aditivos. Volúmenes aditivos. Entonces, teniendo en cuenta entonces el agregado de 1 mililitro de clorhídrico, ahora tenemos que ver volumen total 101 mililitros. Tengo que corregir las concentraciones de hidróxido de amonio, la concentración de ion amonio también la tengo que considerar, y la de concentración de cloruro agregado. Fíjense lo que pongo, agregado, también lo corrijo porque hago una dilución. Agrego 1 mililitro a 100 mililitros de la solución reguladora. Entonces me queda en esta concentración. Vamos al balance de masa ahora. Y presten atención porque hubo una pregunta interesante hoy en la clase. Por eso yo lo lamento si la clase no se puede grabar. La concentración de ion amonio y la concentración de hidróxido de amonio, nuevamente, que es concentración de la sal más concentración de la base, es constante, 0,198. Cuando aplique los balances para considerar la concentración de ion cloruro, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Tengo dos fuentes de cloruros ahora. La de la sal, ¿no es cierto?, que es la disociación, acá lo vemos. La disociación del cloruro de amonio me provee iones cloruro, que es la disociación de la sal, más la concentración agregada, que es esta, de ácido clorhídrico, porque agregué ácido. Entonces la concentración de ion cloruro ahora me da que es 0,1089 molar. Cuando voy a mi balance de masa, a mi balance de carga, perdón, y hago la simplificación clásica, ahora me va a quedar que ion amonio es igual a ion cloruro, pero el ion amonio ahora es igual a concentración de ion cloruro total, que es 0,1089. Habíamos dicho nosotros, cuando analizábamos los equilibrios en forma teórica, que cuando yo agregaba un ácido, aumentaba la concentración de ion amonio, aumentaba, y aquí se está cumpliendo. Por agregado de ácido clorhídrico está aumentando la concentración de ion amonio. Entonces me da 0,1089 molar.
Por lo tanto, yo sé que la suma de ion amonio más hidróxido de amonio, que era constante, es 0,198. Y aquí puedo recalcular cuál es la concentración de hidróxido de amonio, que de acuerdo al análisis de equilibrio disminuye. Y sí, ahora va a ser 0,198 menos la nueva concentración de amonio. Y ahora tenemos que hidróxido de amonio es 0,0891 molar. Hidróxido de amonio, la base débil, la concentración disminuyó. Con esos valores me voy al pOH, calculo mi pOH como 483, fíjense, sin agregados, acuérdense cuánto nos había salido el pOH, sin agregados el pOH nos había salido 4,74 el pOH. Con el agregado tiene que salir menos y dio el pOH, perdón. El pOH acá, esperen un minutito, sin agregado, vuelvo a repetir para que se quede claro, sin agregados el pOH nos dio 4,74, ¿sí? Con agregados, ¿qué va a pasar? Que ahora, por ejemplo, la concentración de ion amonio va a aumentar y la de hidróxido de amonio disminuir. Este cociente aumenta. Si se suma un valor que es constante a una determinada temperatura, nos va a aumentar el pOH. Y eso es lo que exactamente está pasando. El pOH aumentó y el pH, como corresponde ante el grado de un ácido, disminuyó. Pero el valor que disminuyó ahora, luego del agregado, la variación es pequeña, está dentro de la variación de la segunda cifra decimal, más o menos un 1% de variación, bastante admisible. Quiere decir que ante el agregado no hubo una gran variación del pH de la solución reguladora, ¿sí? Ahora vamos a analizar el caso de una solución reguladora, la de ácido acético 0,1 molar y acetato de sodio 0,1 molar, que esta solución es 100 mililitros, le vamos a agregar 1 mililitro de hidróxido de sodio, 1 molar. Entonces ahora tenemos un volumen total de 100, aquí me equivoqué, es 101, aquí lo vamos a corregir, nos viene bien para hacer la corrección. 101 molar, bien, 101, mililitros, y corrijo por dilución las concentraciones de ácido acético, ahora no es 0,1 molar, sino 0,099, la concentración de acetato, que va a ser igual a sodio. Este sodio es el sodio de la sal, el sodio que proviene de la sal. Eso es muy importante que agregue. Va a ser la concentración de sodio que proviene de la sal. Entonces, en el balance de masa, yo sé que siempre la suma de acetato y ácido acético se va a mantener constante. 0,099 más 0,099, 0,198 y se mantiene constante. Cuando yo consigno la concentración de ion sodio en el balance de masa, tengo que considerar la concentración de sodio de la sal, acetato de sodio, más el hidróxido de sodio que me provee el agregado. Entonces ahora es 0,1089 molar. Esto lo tengo que tener en cuenta para mi balance de carga. En el balance de carga hago lo de siempre, ¿no es cierto? Planteo la sumatoria de las cargas positivas igual a la sumatoria de cargas negativas, desprecio concentración de oxidrilo y iones hidronio, y me queda que la concentración de sodio es igual a la concentración de acetato. Pero ahora la concentración de sodio es 0,1089 molar, entonces la concentración de acetato aumentó. Y ahora, recalculando la concentración de ácido acético, nos va a salir menor. Tal cual como analizamos acá, en el caso en forma teórica, cuando, por ejemplo, aquí con verde, analizamos el agregado de oxidrilos. En este caso, el agregado de oxidrilos, fíjense, o sea, de una base, en el primer equilibrio favorecía que al agregar más oxidrilos se desplazara hacia los reactivos y disminuya la concentración de ion amonio y aumente... no, esta no es la otra solución reguladora, perdón. Esta solución reguladora le agregaba oxidrilo y entonces en el primer equilibrio, como los oxidrilos se combinaban con los iones hidróneos y formaban agua, le estaba retirando producto, el equilibrio se alteraba y reaccionaba desplazándose hacia los
productos, con lo cual la concentración de acetato aumentaba y la de ácido acético disminuía. Y cuando agregaba oxidrilos en el segundo equilibrio para hacer el análisis, aumentaba oxidrilos de producto y eso hacía que el equilibrio se altere y reaccionaba para disminuir el efecto desplazándose hacia los reactivos, mostrando nuevamente que la concentración de acetato iba a aumentar y la de acético iba a disminuir. Entonces, en este caso, las cosas iban a ser distintas. Y va a aumentar la de acetato y va a disminuir la de ácido acético, con lo cual este cociente tiene que aumentar. Sumado a algo constante me va a dar que el pH tiene que aumentar, lo cual es lógico, porque estoy agregando una base. Ahora vamos a demostrar si así nos queda el cálculo. Acá, por ejemplo, con el agregado de hidróxido de sodio, entonces, fíjense ustedes, ¿a dónde está? Acá está. Con el agregado de hidróxido de sodio, entonces, con la nueva concentración de ácido acético, que es menor, y la nueva concentración de acetato, que es mayor, me da un pH mayor de 4,83 menos el pH sin agregado, me está dando que hay un aumento de más o menos en la primera cifra decimal, una variación de casi el 2%, pero es perfectamente admisible. Ahí quiere decir que con este agregado la variación es pequeña y se mantiene el efecto regulador, ¿sí? Ahora vamos a analizar el caso del otro buffer, cloruro de amonio más hidróxido de amonio, ambos 0,1 molar, 100 mililitros con el agregado de hidróxido de sodio. En este caso vamos a corregir la concentración de hidróxido de amonio, la de amonio, de ion amonio, la de sodio agregada, porque al agregar 1 mililitro a 100 mililitros se me diluye, y tengo esta concentración de sodio agregado, ¿sí? Entonces, en el balance de masa, nuevamente tenemos que la concentración de ion amonio e hidróxido de amonio me van a dar un valor constante. Y tengo que consignar ahora en el balance de masa la concentración de cloruro, que es igual a la concentración de la sal. Es la única fuente de cloruro, 0,099 molar. Y la concentración de sodio, que yo agregué, que es 0,099 molar. En el balance de carga tengo que tener en cuenta todas estas especies iónicas, Entonces, si las considero, a ver, recordemos un poquito, siempre hacemos este pequeño análisis, que tenemos acá, que tenemos hidróxido de amonio, tenemos ion amonio, hidróxido de amonio, la base, ¿sí? Tenemos iones cloruro, iones oxidrilo, iones hidronio y acá también iones sodio, ¿sí? Entonces, en el balance de carga yo tengo en cuenta todas las especies iónicas esas. Vuelvo a considerar por solución reguladora que la concentración de oxidrilo es igual a la concentración de iones hidronio. Entonces, la concentración de amonio va a ser igual a cloruro. Ahora, la nueva concentración de amonio que nosotros vimos, que cuando se agregaba una base, ¿qué es lo que pasaba con la solución reguladora sin agregados? Cuando agregamos una base, disminuía la concentración de amonio, o sea, una fuente de oxidrilo, disminuía la concentración de iones amonio y aumentaba la de la base. Y lo mismo en el segundo equilibrio pasaba lo mismo. Aumentaba la concentración de hidróxido de amonio y disminuía la de amonio. Entonces, cuando llegábamos acá, donde estoy ahora, acá, entonces la concentración de amonio va a disminuir, que va a ser igual a la concentración de ion cloruro menos la concentración de ion sodio, ¿sí? Y entonces nos va a quedar que la concentración de ion amonio ahora disminuyó a 0,0891 molar. Y ahora, considerando el balance de masa, que la suma de concentración de ion amonio más hidróxido de amonio permanece constante, 0,198, recalculo mi concentración de base ahora, que va a ser igual a la concentración total menos lo que tengo de ion amonio. Y ahora tengo de base, como habíamos previsto teóricamente, mayor concentración.
Aplico la ecuación de Henderson-Hasselbalch y me sale entonces que el pOH ahora, ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Cómo hacíamos el análisis? Recordemos el análisis teórico. ¿Qué pasa ahora? Si la concentración de ion amonio disminuye, el numerador disminuye, vamos a ponerlo con colores para que no se vuelvan locos. La concentración de ion amonio disminuye y aumenta la base, disminuye el numerador y aumenta el denominador, el cociente disminuye. Por lo tanto, y esto es un valor constante, necesariamente el pOH disminuye. Yo acá tengo un pOH de 4,74 y un pH de 9,26. Entonces, tiene que aumentar, vamos a ver dónde estábamos. Y aquí necesariamente el pOH aumenta el pOH, disminuye el pH y el delta de pH me da también una variación de recién en la segunda cifra decimal no llega a un 1% de variación, lo cual es perfectamente admisible, quiere decir que ante el agregado se ha mantenido el efecto regulador. Bueno, eso es lo que yo quería demostrar en el video. Espero que haya quedado claro. Esta mañana hemos tratado también de avanzar, pero yo no sé necesariamente acá, estos valores me parece que es todo borrado. Pero bueno, no sé si ha quedado, siempre es necesario abundar un poquito. ¿Dónde me pongo yo para no me voy a achicar un poquito para no jorobar en ningún lado, para tratar, miren cómo ha variado. A ver, en este caso era de una solución reguladora de pH ácido, ¿no? Fíjense para ver el último caso, que era la solución reguladora de, en este caso me voy a hacer más chiquitita todavía para que no interfiera. Ahí me queda entonces que el pOH aumentó, como analizamos teóricamente, el pH, si el pOH aumentó, el pH disminuyó. Por agregado necesaria, o sea, aquí el pOH, a ver, veamos, aclaremos bien estos puntos. ¿Qué pasó con el grado de la base? El pOH es 4,65. Nosotros habíamos analizado para una solución reguladora de pH, que regula pH básico, el grado de hidróxido de amonio. Aquí, a ver, ¿dónde estaba el análisis teórico? Aquí que tenía que, disminuir el pOH. Ahí está, que es 4,74. Después que agregamos en la base, eso quiero que quede claro. Después de la base, el pOH entonces lógicamente aumentó. No, perdón, el pOH acá hay un error. Aquí aumentó, no aumentó, sino que disminuyó, lo cual es lógico, porque al agregar una base, el pOH tiene que disminuir y el pH aumentar. Ahí está. Aumentar, porque a veces es un juego de palabras y es fácil equivocarse. El pH disminuyó y el pH aumentó, ¿sí? Porque me dio 9,34 y inicialmente antes del agregado era 9,26, lo cual es lógico porque se agregó una base. Entonces tenemos que analizar todas esas cuestiones lógicas, tratar de no confundirnos, de que esté claro. Cualquier duda me lo van transmitiendo. Una cuestión importante, yo les voy a compartir un video que hicimos de los distintos casos en que cómo se prepara una solución reguladora una solución reguladora cualquiera, puede ser para regular a pH ácido o pH básico, los tres casos en que nosotros nos podemos encontrar. Buenas noches y hasta